Existe un lugar en la tierra tan seco, tan inhóspito, que la vida misma parece una imposibilidad. Es la Pampa de Nazca, en el sur de Perú, un lienzo de piedra y arena que se extiende por más de 500 kilómetros cuadrados, azotado por el sol y olvidado por la lluvia. Durante siglos, este desierto guardó uno de los secretos más desconcertantes de la historia humana. Cicatrices en la piel del desierto, figuras de una escala tan colosal que desafían la lógica, dibujos de animales y formas geométricas tan precisos que parecen trazados por la mano de un gigante. Pero hay una paradoja que convierte este lugar en un enigma insondable. Estas obras maestras solo pueden ser verdaderamente apreciadas desde el cielo. La pregunta es tan simple como imposible de responder. ¿Cómo una civilización que, hasta donde sabemos, no conocía el vuelo, pudo crear un mensaje que solo se puede leer desde las nubes? Y más importante aún, ¿para quién era este mensaje? El secreto de Nazca permaneció oculto a plena vista durante casi 2 milenios. Las figuras eran tan grandes que, desde el suelo, eran invisibles, simples surcos en la tierra que no revelaban su verdadera forma. No fue hasta la llegada de la aviación comercial a Perú, en la década de 1920, que el misterio comenzó a revelarse. Pilotos que volaban entre Lima y Arequipa reportaban con asombro la existencia de extrañas pistas de aterrizaje y dibujos primitivos en medio de la nada. Al principio, sus informes fueron desestimados como simples ilusiones ópticas o formaciones naturales. Pero en 1927, mientras caminaba por las colinas de la región, el arqueólogo peruano Toribio Mejía Xespe fue el primero en reconocerlas desde tierra y estudiarlas sistemáticamente. Se dio cuenta de que no eran caminos, sino algo mucho más complejo. Sin embargo, sin la perspectiva aérea, su verdadera magnitud y significado seguían siendo un misterio. El mundo aún no estaba listo para comprender lo que yacía en el desierto. Se necesitaría la llegada de una persona que dedicaría su vida entera a descifrar su lenguaje. Su nombre era María Reiche, una matemática y geógrafa alemana que llegó a Perú en 1932 y que, tras conocer la existencia de las líneas, encontró la obsesión de su vida. Desde 1946 hasta su muerte en 1998, Reiche se convirtió en la guardiana, la traductora y la protectora de las Pampas de Nazca. Con una escoba, una escalera, una brújula y una determinación de hierro, María barrió el polvo de los geoglifos, los midió con una precisión milimétrica y los cartografió casi en su totalidad. Vivió en una humilde choza en el desierto, luchando contra el tiempo, la indiferencia y los elementos para proteger este frágil legado. La gente local la llamaba la mujer que barría el desierto. Para el mundo se convirtió en la dama de las líneas. Ella no solo las estudió, estableció una conexión casi mística con ellas. Estaba convencida de que no eran un simple capricho, sino un código complejo, un vasto libro de astronomía esperando ser leído. Pero, ¿qué son exactamente las líneas de Nazca? No son un solo tipo de dibujo, sino un complejo tapiz de 3 diseños distintos. Primero están los biomorfos, las figuras más famosas. Más de 70 dibujos que representan la fauna y la flora de la región. Vemos un colibrí de 93 metros, una araña de 46 metros trazada con una sola línea continua, un mono con una cola en espiral, un cóndor, una lagartija e incluso una ballena. Son representaciones estilizadas, casi rituales. Luego están los geoglifos abstractos. Cientos de gigantescos triángulos, rectángulos y trapezoides que se asemejan a enormes pistas o plazas y que a menudo se superponen a los dibujos de animales, sugiriendo que fueron creados en diferentes épocas. Y finalmente, las más numerosas y misteriosas de todas, las líneas rectas, cientos de ellas, algunas de apenas unos metros, otras extendiéndose por más de 20 kilómetros en una línea casi perfecta, atravesando valles y colinas sin desviarse. Parecen no apuntar a nada, simples cicatrices que conectan el horizonte, pero el misterio no termina en Nazca.
Este fenómeno de grabar la tierra es parte de una tradición mucho más amplia en la región. A 200 kilómetros al norte, en la bahía de Pisco, se encuentra el enigmático Candelabro de Paracas, un geoglifo de 180 metros de altura, grabado en la arena de una colina, con un origen y propósito igualmente desconocidos. No fue hecho por los Nazca, sino por la cultura Paracas, cientos de años antes. Y muy cerca de Nazca se encuentra el complejo de Palpa, con geoglifos aún más antiguos. A diferencia de las estilizadas figuras de animales de Nazca, en Palpa encontramos representaciones de seres humanos o deidades humanoides, grabados en las laderas de las colinas como si estuvieran observando los valles. La más famosa es la familia, un grupo de figuras que parecen representar un núcleo familiar divino. Esto demuestra que la necesidad de crear mensajes para los cielos era una obsesión que abarcó a múltiples culturas y a más de 1000 años de historia. La pregunta del cómo parece tener una respuesta sorprendentemente simple. La cultura Nazca desarrolló una técnica ingeniosa. El suelo del desierto tiene una capa superficial de rocas y guijarros de un color rojizo oscuro, producto de la oxidación. Los Nazca simplemente retiraban esta capa superior, de unos 10 a 15 centímetros de profundidad, para exponer el subsuelo de un color mucho más claro, un amarillo yesoso. El contraste entre los dos colores es lo que crea el dibujo, y su increíble preservación durante casi 2 milenios se debe a un milagro climático. La Pampa de Nazca es una de las zonas más secas del planeta, con apenas 20 minutos de lluvia al año. El calor del suelo crea un colchón de aire caliente que protege a las líneas del viento, y el yeso del subsuelo ayuda a fijar las piedras. Las líneas están, en esencia, en una de las mayores vitrinas de conservación natural del mundo. Pero, ¿quiénes eran estos misteriosos artistas del desierto? La cultura Nazca no fue un gran imperio con un poder centralizado, sino una sociedad de jefaturas o cacicazgos que habitaban los valles. Eran agricultores y guerreros, pero sobre todo eran artistas excepcionales. Su cerámica es considerada una de las más avanzadas del mundo antiguo, con hasta 15 colores distintos en una sola pieza y diseños que reflejan su compleja cosmología. Sus textiles eran igualmente sofisticados. Esta maestría artística en pequeña escala demuestra que poseían la paciencia, la precisión y la visión necesarias para llevar sus diseños a una escala monumental. Sin embargo, su cultura también tenía un lado oscuro y violento. Eran conocidos como cazadores de cabezas. La práctica de tomar las cabezas de sus enemigos y convertirlas en cabezas trofeo era un elemento central de sus rituales de poder y fertilidad. Esta dualidad, entre una sensibilidad artística exquisita y una violencia ritual brutal, hace que la verdadera naturaleza de su sociedad sea aún más enigmática. María Reiche, con su formación de matemática y astrónoma, estaba convencida de que la respuesta estaba en los cielos. Su teoría principal, desarrollada a lo largo de décadas de mediciones, es que el desierto de Nazca era un gigantesco calendario astronómico y observatorio. Según Reiche, muchas de las líneas rectas se alinean con la salida o la puesta del sol durante los solsticios y equinoccios, los eventos clave que marcan el cambio de las estaciones. Esto era de vital importancia para una civilización agrícola que dependía de saber el momento exacto para plantar y cosechar. Además, creía que las figuras de animales representaban constelaciones. La figura de la araña, por ejemplo, se alinearía con la constelación de Orión. El mono podría representar a la Osa Mayor. Las líneas, por tanto, no eran solo un calendario, sino un mapa celestial en la Tierra, utilizado para predecir eventos astronómicos y para honrar a los dioses que, creían, residían en el cielo. La teoría astronómica de Reiche fue la dominante durante décadas, pero en los últimos años ha surgido una nueva corriente de pensamiento científico que mira en la dirección opuesta. No hacia el cielo, sino bajo tierra. Es la teoría hidrológica. Para la cultura Nazca, el recurso más preciado en el desierto no era el oro ni el poder, era el agua.
Los arqueólogos han descubierto que muchas de las líneas, y, en particular, los grandes trapezoides, apuntan directamente a fuentes de agua subterránea. Los Nazca fueron maestros ingenieros hidráulicos, constructores de un complejo sistema de acueductos subterráneos llamados puquios para obtener agua. Esta teoría postula que las líneas eran parte de un complejo sistema ritual. Eran caminos sagrados que se recorrían en procesiones para pedir a los dioses de la montaña que enviaran agua a los valles. Las figuras de animales, como el colibrí, asociado a la lluvia, o el mono, habitante de la húmeda Amazonía, serían ofrendas a estas deidades del agua. Una tercera teoría no contradice necesariamente a las anteriores, sino que las complementa. Propone que las líneas eran un espacio ritual, un templo sin paredes. Algunos antropólogos creen que los gigantescos geoglifos de animales eran los tótems o emblemas de diferentes clanes o familias Nazca. Cada clan sería el responsable de crear y mantener su propia figura como una forma de marcar su territorio espiritual. Las líneas rectas, por su parte, habrían sido caminos ceremoniales. Se recorrían en procesiones rítmicas, quizás bajo el efecto de plantas alucinógenas como el cactus de San Pedro, para entrar en un estado de trance y comunicarse con el mundo de los espíritus. El acto de caminar por la línea era una forma de meditación, un peregrinaje. En este escenario, las líneas no apuntaban a una estrella o a un pozo, sino a un destino espiritual, un viaje interior. Calendarios, rituales de agua, caminos chamánicos, todas son teorías fascinantes que intentan explicar el misterio desde la lógica humana. Pero en 1968, un autor suizo llamado Erich von Däniken publicó un libro que lo cambiaría todo. Se titulaba Recuerdos del futuro, y en él propuso una idea tan simple como explosiva, una idea que sacó a las líneas de Nazca del ámbito académico y las lanzó al estrellato de la cultura popular. La idea de que las líneas no fueron hechas para los dioses, sino por los dioses, o más bien por los antiguos astronautas. Von Däniken planteó una pregunta que cautivó a millones. ¿Y si las líneas fueran, en realidad, un gigantesco aeropuerto prehistórico? Un astropuerto construido por o para visitantes extraterrestres que llegaron a la Tierra en la antigüedad. Los defensores de esta teoría presentan varios puntos que, a primera vista, parecen convincentes. Argumentan que los gigantescos trapezoides y rectángulos son idénticos en forma a las pistas de aterrizaje modernas. Su escala y precisión, dicen, solo podrían haberse logrado con tecnología avanzada y supervisión desde el aire. Señalan también a figuras específicas, como un extraño ser grabado en la ladera de una colina, al que apodan el astronauta, por su cabeza redonda y sus grandes ojos, asemejándolo a un ser con un casco espacial. Y sobre todo, repiten la pregunta central: ¿por qué una cultura primitiva invertiría una cantidad tan masiva de tiempo y esfuerzo en crear dibujos que ellos mismos nunca podrían ver en su totalidad desde el suelo? La única respuesta lógica, concluyen, es que el mensaje no era para la gente de la Tierra. Era una señal de bienvenida, o una guía de navegación para los que viajaban entre las estrellas. La teoría de los antiguos astronautas es, sin duda, la más emocionante. Pero, ¿resiste un análisis riguroso? La comunidad científica ha presentado contraargumentos muy sólidos. Primero, la idea de las pistas de aterrizaje. Las pruebas geológicas demuestran que el suelo del desierto es blando y poco compacto. Cualquier nave con el peso suficiente para requerir una pista de aterrizaje de varios kilómetros simplemente se habría hundido en la arena. Segundo, la supuesta necesidad de supervisión aérea. Arqueólogos y matemáticos han demostrado que es perfectamente posible crear estas figuras a gran escala utilizando principios simples de geometría y herramientas rudimentarias que los Nazca poseían, como estacas de madera, cuerdas y un conocimiento preciso de las proporciones. Crearon maquetas a pequeña escala y luego las ampliaron en el desierto. Fue un logro monumental de ingeniería humana, no de tecnología alienígena. Y sobre
El astronauta, los arqueólogos lo identifican como una representación de un chamán o una deidad local, una figura con un significado ritual dentro de la cosmología andina. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? Quizás el error ha sido intentar encontrar una única explicación, una teoría para gobernarlas a todas. Lo más probable es que las líneas de Nazca no tuvieran un solo propósito, sino múltiples, que cambiaron a lo largo de los casi 1000 años que duró su construcción. Algunas líneas podrían haber señalado el solsticio, otras apuntado a fuentes de agua. Las figuras de animales podrían haber sido tótems de clanes, constelaciones en el cielo y ofrendas a los dioses de la montaña, todo al mismo tiempo. Pero todas las teorías comparten un hilo conductor, un propósito común, ya sea que el mensaje estuviera dirigido a los dioses de las estrellas para guiar las estaciones, a los dioses de la montaña para suplicar por agua, o a los espíritus para guiar un viaje chamánico. El destinatario nunca fue humano. Las líneas de Nazca son la prueba monumental de una fe inquebrantable. Son una oración grabada en la piel del planeta, un esfuerzo sobrehumano de una cultura entera por comunicarse con lo divino, con las fuerzas que sentían que gobernaban su frágil existencia. Este frágil lienzo de la historia, preservado durante 2 milenios por el clima, enfrenta hoy su mayor amenaza: el hombre moderno, la expansión urbana, la minería ilegal y el tráfico de vehículos todoterreno han causado daños irreparables en varias de las figuras. La carretera panamericana, en un acto de indiferencia histórica, fue construida directamente sobre la pampa, cortando en dos la figura de la lagartija. Y en 2014, un acto publicitario de la organización Greenpeace dejó huellas permanentes cerca del colibrí, un daño que, según los expertos, es irreversible. Hoy, los descendientes de María Reiche, científicos y conservacionistas peruanos y de todo el mundo, luchan una batalla constante para proteger este patrimonio de la humanidad. Es una lucha contra el tiempo, el desarrollo descontrolado y la ignorancia. Proteger las líneas es proteger no solo un misterio arqueológico, sino una de las expresiones de fe más extraordinarias de la historia de la humanidad. Hoy, las líneas permanecen en silencio, como los ecos de un pueblo que desapareció hace mucho tiempo. Son un testamento de la increíble capacidad humana para transformar el paisaje, impulsados por la necesidad, la creatividad y sobre todo por la fe. A pesar de todas nuestras teorías, de toda nuestra ciencia, el desierto de Nazca se niega a entregar su secreto por completo. Nos recuerda que existieron mundos en nuestro propio planeta, con lógicas y propósitos que quizás nunca lleguemos a comprender del todo. Nos dejan con una última pregunta, una pregunta que resuena a través de los siglos. Si tuvieras que dejar un solo mensaje para la eternidad, ¿qué dibujarías en la arena? Si has llegado hasta aquí, no eres un simple espectador, eres un explorador. El continente oculto tiene infinitos secretos más por revelar, desde ciudades perdidas en la selva hasta enigmas que desafían la lógica. Para no perderte nuestra próxima expedición, te invito a que te suscribas y actives la campana. Forma parte de la comunidad que busca desenterrar las historias que no nos contaron. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué misterio de América Latina te atormenta? ¿Cuál debería ser nuestro próximo destino? Déjamelo saber en los comentarios. Te estaré leyendo.